Descubre el secreto oculto de la respiración ancestral. Equilibra tu cuerpo y despierta tu alma. Nunca imaginé que una simple meditación revelaría un secreto oculto. Estaba sentado en la oscuridad de mi habitación, el silencio envolvía cada rincón. Me sentía perdido. La vida había pasado a ser un caos, una rutina sin sentido. En ese momento de incertidumbre, cerré los ojos y dejé que la brisa suave entrara por la ventana. Era como si el aire hablara, arrastrando susurros de un tiempo antiguo. Mis pensamientos eran un torbellino. De repente, noté un aroma a tierra húmeda, a pinos recién brotados. Era una señal. El lugar donde había crecido, un bosque que había dejado atrás. Recordé las historias de mis abuelos sobre la sabiduría de nuestros antepasados, cómo a través de la respiración podía encontrar la paz. Sentí que había una conexión olvidada, como si estuviera al borde de un descubrimiento asombroso. Respiré hondo, dejando que cada inhalación llenara mis pulmones y cada exhalación liberara mi ansiedad. Con cada ciclo, algo despertaba dentro de mí. Una imagen fugaz me cruzó la mente, un instante en el que la luna brillaba intensamente sobre un río tranquilo. ¿Era un recuerdo? ¿Una visión? Las dudas me asaltaban, pero la curiosidad crecía, empujándome a seguir adelante. Mientras seguía respirando, el aire vibró a mi alrededor. Escuché un sonido antiguo, casi como un canto. Algo sutil pero persistente, como el eco de un conocimiento ancestral. Mi corazón latía con fuerza. ¿Qué era todo esto? ¿Por qué sentía que algo más grande me observaba desde la penumbra? Me quedé ahí, atrapado entre el asombro y el miedo. El silencio se convirtió en una presión palpable. Sentí que cada respiro era un puente hacia un mundo que había olvidado. Entonces, una imagen se hizo más clara, una mujer de cabello plateado y mirada intensa, sonriendo en la distancia. Las palabras de mi abuela resonaron en mi mente: conecta con tu ser, y él te guiará. Pero, ¿quién era ella? ¿Una guía? Un eco de mi pasado, y ahí quedé, en la mitad del misterio, un susurro en mi oído, una voz apenas audible que decía: busca en el aliento. La oscuridad se espesaba, el destino incierto, y todavía no sabía si era un camino hacia la liberación o una trampa del alma. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para comprobar el botón rojo de abajo y asegúrate de que todavía estás suscrito al canal. No quisiera que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás ahí, dale un buen golpe al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. La imagen de la mujer plateada se mantenía constante en mi mente, como una luna llena que iluminaba mis pensamientos más oscuros. Decidí cerrar aún más los ojos y dejar que esos ecos y susurros se mezclaran con mi ser. En ese instante, sentí que la habitación desaparecía y el mundo tangible se desvanecía, dándome paso a un paisaje fantástico. Estaba de pie en medio de un bosque espeso. El aroma a tierra mojada y a hojas frescas llenaba mi ser. La luz se filtraba a través de las copas de los árboles, creando patrones de sombras danzantes en el suelo. Miré a mi alrededor con asombro, todo parecía vibrar con una energía etérea. Era el lugar de mis recuerdos de la infancia, pero ahora parecía lleno de un propósito renovado. De repente, un murmuro suave como el viento me hizo mirar hacia adelante. Allí, detrás de un tronco caído, reconocí su figura, la mujer de cabello plateado. Me miraba con una combinación de compasión y desafío. Hubo algo en su presencia que me llenó de valor, y aunque las dudas seguían acechando, sentí la firme determinación de avanzar. Ella levantó su mano delicadamente, como invitándome a acercarme. Mientras caminaba,
mis zapatos aplastaban las hojas secas liberando un crujido que resonaba en el silencio. Cada paso se sentía cargado de significado, como si cada hoja aplastada fuera un antiguo secreto despertando. Sus ojos me seguían, llenos de sabiduría, y por un momento sentí que podía leer la historia de cada suspiro que había dado en este bosque. Respira, dijo con una voz que era a la vez suave y firme, la respuesta está en el aliento. Alcé una ceja, cuestionándome cómo podía encontrar respuestas en una simple inhalación. Pero en ese instante, recé por comprender, por conectar con aquel antiguo saber que había sido olvidado en las prisiones del tiempo moderno, me senté en el suelo delante de ella, con las palmas de mis manos hacia arriba, acolchando la tierra fresca. Cerré los ojos de nuevo, y una vez más, alineé mis pensamientos con el ritmo de mi respiración. A medida que el aire entraba y salía, noté que mis preocupaciones y ansiedades se desvanecían. El alma del bosque parecía susurrar canciones antiguas, llenas de vida. Las exhalaciones desnudaban mi ser, dejando al descubierto el eco de quienes había sido y quien podría llegar a ser. Fue entonces cuando vi las visiones. Imágenes de mí mismo, niño, corriendo por esos mismos senderos. Vi a mi abuela contando historias junto a la fogata, la luna sobre nuestras cabezas, y el brillo en sus ojos al compartir la sabiduría que había aprendido. Pero en medio de esas visiones, otra imagen emergió, un camino oscuro y sinuoso entre árboles retorcidos, que prometía desafíos y revelaciones. El canto del bosque se intensificó, y entonces, con la voz de la mujer resonando en medio de la melodía, un pensamiento me atravesó: se aproxima un viaje que cambiará todo lo que conoces. Mi corazón palpitó, la adrenalina recorrió mis venas. ¿Qué haría? Estaba listo para enfrentar lo desconocido, lo que acechaba tras la sombra del bosque. Abrí los ojos lentamente, y la mujer sonreía, como si hubiera leído mis pensamientos. Podía ver que había caminos ante mí, cada uno con su propio destino, cada uno un invitante misterio a desvelar. Pero una pregunta quedó suspendida en el aire: ¿debería seguir esa senda oscura, enfrentando mis miedos, o quedarme en la luz familiar del bosquete? La elección estaba en mis manos. Las hojas del bosque comenzaron a susurrar más intensamente, como si el viento compartiera secretos que solo aquellos dispuestos a escuchar podían captar. Cerré los ojos de nuevo, concentrándome en el sonido del aire al pasar entre las ramas. Fue entonces cuando noté algo curioso: la melodía de la naturaleza se transformó en una sinfonía de voces, cada una con su propio timbre y mensaje. La mujer plateada se acercó un poco más, como si quisiera guiarme en esta experiencia enigmática. Cada voz tiene un propósito, comenzó a decir, su voz ahora vibraba con la energía que llenaba el lugar. Escucha lo que el bosque tiene que enseñarte. En cada susurro, hay un eco de tus ancestros, de aquellos que han caminado este camino antes que tú. De repente, una imagen de una anciana con una mirada profunda y sabia se presentó ante mí. Ella estaba rodeada de hierbas y flores, su risa resonaba como la música del agua fluyendo. Comprendí que era una representación de mi propia abuela, la misma que había compartido conmigo historias antiguas y remedios de la naturaleza. Allí está tu raíz, continuó la mujer plateada, señalando con un gesto sutil hacia la figura que se desvanecía. Tu historia comienza en el amor y la conexión con la tierra. La respiración es el hilo que une cada generación. Al inhalar, no solo llenas tus pulmones, llenas tu alma de su legado. Imbuido por un sentido de conexión ancestral, me senté más firmemente sobre la tierra y comencé a respirar nuevamente. Cada inhalación traía consigo el susurro de cada hoja, de cada rama. Imaginé el aliento de mis ancestros fluyendo a través de mí, transformándome, dándome fuerza y coraje. Así, me dejé llevar por la corriente de aquellas visiones. Una cascada de imágenes llenó mi mente, vi escenas de mis antepasados cosechando, riendo y celebrando el ciclo de la vida. Allí, entre ellos, entendí que la sombra en la senda oscura no era solo miedo, sino también las lecciones que debía revisar y aceptar.
Era el equilibrio que necesitaba encontrar, la luz y la oscuridad, lo viejo y lo nuevo, el confort y el desafío. Al abrir los ojos esta vez, vi que la mujer plateada aún me observaba, y sus labios se movieron nuevamente. El viaje está a punto de comenzar. Lo que busques al final de ese sendero no es solo conocimiento, es tu verdadera esencia. ¿Puedes sentir la fuerza de ahí arriba? Levanté la cabeza y vi luces danzantes suspendidas entre las ramas. Eran como pequeñas estrellas que brillaban con una luz suave, con un color parecido al azul cielo. Eran notas de la sinfonía del bosque, pulsando en un ritmo que me invitaba a danzar. Sí, respondí, una emoción nueva burbujeando dentro de mí. Siento algo profundo que me llama. Esa es la guía que has estado buscando, dijo ella, su mirada clara y penetrante. Pero recuerda, este camino no está exento de desafíos. Por cada estrella que veas, habrá sombras que debas atravesar. La elección de avanzar o retroceder siempre será tuya. Mientras contemplaba las luces, una pregunta se formó en mi mente: ¿podría aferrarme a esta guía y enfrentar lo que el oscuro sendero me ofrecía? La incertidumbre se posó sobre mí, pero algo dentro de mí estaba listo. ¿Estaba preparado para descubrir el misterio detrás de esa senda y su oscura promesa? El aire comenzó a vibrar a mi alrededor, como si las mismas partículas de la brisa estuvieran llenas de vida. Con cada inhalación, sentí que las energías del bosque se intensificaban, entrelazándose en un ciclo interminable de vitalidad. La mujer plateada, con su luz etérea, parecía convertirse en una brújula del alma, guiando mis pensamientos hacia un lugar aún no explorado. Deja que el ritmo del bosque te envuelva, murmuró ella, y sus palabras eran como el canto de un río. Cada paso que des será una melodía en la sinfonía de tu vida. Permite que tu corazón se sincronice con este lugar sagrado. Con un impulso, me levanté y di mi primer paso hacia las luces que colgaban entre las ramas. A medida que me acercaba, una pulsación cálida brotaba de las estrellas celestes, resonando con una vibración familiar. De repente, el aire se tornó denso y llenó mis pulmones de un dulce aroma que evocaba el recuerdo de tardes pasadas en la casa de mi abuela, rodeado de hierbas secas y flores. Los susurros del bosque se transformaron en una lengua más clara, fragmentos de palabras que comenzaban a tejerse en oraciones. Busca la raíz, transforma la sombra, despierta la luz. Mis pasos se volvieron más firmes, como si la tierra me llamara a avanzar. A medida que me movía, las luces parecían danzar más intensamente, formando figuras que se retorcían en el aire, reflejos de mi propia lucha interna, de mis dudas y temores. Cada figura era un fragmento de mí mismo que pedía ser reconocido, una parte oculta que anhelaba salir a la luz. Una sombra se alzó en el borde de mi visión, rasgando el velo de la serenidad que había acumulado. Temor, dolor, inseguridad, esas son sombras que llevas sin saber, dijo la mujer plateada, adivinando mis pensamientos. No puedes ir hacia adelante sin abrazar completamente lo que dejas atrás. Cada sombra tiene su origen en una luz que se apaga. Debes reencender esa luz en tu interior. A medida que me concentraba en la proximidad de la sombra, vi una figura nublada y conocida, un eco de conflictos pasados que había enterrado con el tiempo. Era el miedo a ser suficiente, a no ser amado. El terror de ser vulnerables en un mundo que a menudo parecía tan implacable. ¿Cómo puedo abrazar esta parte de mí que aún está herida?, pregunté, la vulnerabilidad saliendo a la superficie, como un río desbordado. Con la aceptación, con la comprensión, respondió. Recuerda que todo está interconectado. Lo que enfrentas no es un enemigo, sino un maestro en tu camino. El amor puede nacer de ahí. La figura de la sombra cambió, moldeándose en formas familiares. Vi a personas que había amado y perdido, momentos que habían marcado mi viaje. Comprendí que cada uno de esos instantes dolorosos había ofrecido lecciones, herramientas para labrar mi propio camino. Mientras me permitía sentir cada uno de esos recuerdos, la sombra comenzó a disiparse lentamente, transformándose en luces de recuerdos cálidos.
Sentí que ese amor había siempre estado presente, dándome forma y sosteniéndome. Ahora, regresa y conecta con el presente, dijo la mujer plateada. Recuerda que la respiración te ancla. Llenarte de gratitud por cada experiencia, por cada emoción, es lo que te ayudará a atravesar este sendero. Respiré profundamente, integrando la luz y la sombra, llenando mi ser de un renovado sentido de propósito. El bosque parecía cantarle a mi alma mientras asentía con entusiasmo hacia el camino. Sin embargo, la inquietud aún persistía, una sensación de que había más por descubrir. Al mirar hacia el sendero oscuro que se extendía ante mí, una pregunta emergió: ¿estoy listo para dejar que cada parte de mí, cada recuerdo y cada dolor, me impulse hacia adelante y abrazar lo desconocido que me espera en la penumbra? El sendero que me aguardaba se tecía entre el espesor de los árboles, cada tronco y rama pareciendo susurrar secretos olvidados. A medida que me adentraba más en el misterio del bosque, la luz del día se filtraba en destellos, dibujando sombras caprichosas que danzaban a mi alrededor. Mis pasos resonaban en el silencio reverente, y el murmullo de la mujer plateada parecía elevarse en un canto sutil mientras me guiaba. Escucha las narrativas antiguas que flotan en el viento, me invitó su voz. Cada rincón de este lugar ha guardado historias que esperan ser reveladas. No temas, el bosque es un espejo de tu alma, avancé con cautela, oteando cada sonido, cada aroma que se deslizaba en mi conciencia. Poco a poco, un claro se fue perfilando en el horizonte, iluminado por una luz dorada que abrazaba los verdes follajes. Al llegar, quedé asombrado ante una enorme piedra tallada, cubierta de símbolos y formas que hablaban de maravillas y de tiempos ancestrales. Sentí un impulso irresistible de tocarla, como si aquella roca conectara mi ser con una sabiduría más profunda. Al extender mi mano, una corriente vibrante recorrió mi cuerpo. El eco de voces indistintas reverberaba dentro de mí, y las imágenes comenzaron a fluir. Vi rituales de personas danzando, riendo y llorando, celebrando la vida en su totalidad. Este es un lugar de poder, un altar de transformación, susurró la mujer, que se había acercado a mí sin que lo notara. Las energías de aquellos que pasaron antes que tú viven aquí. Ellos también enfrentaron sus sombras y abrazaron su luz. No son solo historias, son lecciones de las que puedes aprender. Mis pulsaciones se aceleraron mientras las imágenes continuaban fluyendo. Vi rostros que conocía, y otros que eran extraños, todos conectados en una danza atemporal. A medida que absorbía la energía del lugar, entendí que todo lo que sentía era parte de un tejido mayor. Cada emoción, cada historia que conectas aquí, tiene la capacidad de liberarte, dijo la mujer con firmeza. Es un ciclo de muerte y renacimiento. Y tú estás en la cúspide de esa transformación. Preguntas brotaron en mis labios. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo sé que estoy listo para atravesar este umbral? Respira, respondió, su voz un eco suave. La respiración es la puerta entre lo visible y lo invisible. Profundiza en ella y deja que te guíe. Cada inhalación te conecta con el alma del mundo, cada exhalación te libera de las cadenas que te detienen. Cerré los ojos y seguí su consejo. Inhalé, llenando mis pulmones de la esencia del bosque, de la humedad de la tierra, del susurro de las hojas. Al exhalar, sentí como si una parte de mí se liberara. El aire que dejaba mi cuerpo parecía llevarse temores y dudas, transformando el espacio dentro de mí. Al abrir los ojos, la luz del claro brillaba con más intensidad. Pude discernir formas en las sombras entre los árboles, figuras que me observaban, y cada una de esas miradas vibraba con una sabiduría ancestral. En aquel instante, comprendí que no estaba solo, formaba parte de un todo. Esto es solo el inicio, dijo la mujer plateada, como si pudiera leer mis pensamientos. Recuerda que el viaje no se trata de buscar respuestas, sino de abrirte a las posibilidades. Justo entonces, una ráfaga de viento sopló a mi alrededor, trayendo consigo el aroma de tierra mojada y hierbas frescas. Fue como si el bosque me ofreciera su aliento, incitándome a seguir.
a profundizar más en el misterio que me esperaba, y así, mi corazón latió con fuerza, empujándome hacia la penumbra que flique ante mí. Sin embargo, me dejó con una inquietud: ¿qué más revelará este bosque ancestral, y qué podría costarme la verdad que busco? Continué avanzando, impulsado por una curiosidad indómita, mientras la mujer plateada se desvanecía en el aire, convirtiéndose por momentos en un destello de luz antes de desaparecer entre los árboles. Su presencia, aunque exigente, era reconfortante y me infundía valor. Cada paso que daba parecía resonar más profundo en mi ser, como si el propio bosque me estuviera reconociendo. A medida que me movía, el paisaje cambió sutilmente. La luz dorada se transformó en un matiz azulado, y los árboles más viejos parecían inclinarse hacia mí, como si estuvieran susurrando secretos desde lo profundo de sus anillos. Olfativos aromas de flores desconocidas me envolvían, complicados y exóticos, cada uno evocando recuerdos perdidos que emergían a la superficie de mi conciencia. De repente, ante mí se presentó un pequeño estanque, su superficie tan calmada que reflejaba el cielo como si fuese un espejo. Me acerqué con cautela, sintiendo que las aguas tenían algo que decirme. Cuando miré fijamente, no solo vi mi propio reflejo, sino que empezó a distorsionarse, mostrando visiones fugaces de momentos de mi vida, risas, lágrimas, luchas y momentos de conexión genuina con otros. Fue un viaje de regreso a mi esencia. Atraído por la magia del agua, me agaché y extendí una mano, tocando la superficie con la yema de mis dedos. En ese instante, una ola de energía recorrió mi brazo y recorrió todo mi cuerpo, despertando instintos dormidos. Instintivamente, cerré los ojos. Las visiones se volvieron más claras, vi un tejido luminoso que conectaba no solo mi vida, sino la de todos los seres, entrelazada en un tapiz vibrante de experiencias y emociones. Cada destello es una chispa de vida, oí la voz de la mujer plateada resonar en mi interior. Este estanque es un portal, una mirada dentro de ti mismo y de la existencia que te rodea. Lo que ves es solo una fracción de lo que sientes. El miedo a la vulnerabilidad es la bruma que oculta tu luz. Mis pensamientos se tornaron turbulentos. ¿Cómo puedo enfrentar lo que he escondido? ¿Y si lo que descubro no me gusta? Inhalar es recordar, exhalar es soltar, resonó la voz. Todo lo que sientes está destinado a ser vivido, no temido. Cada vez que te enfrentas a tus sombras, te acercas aún más a tu luz. Consciente de esta verdad, decidí sumergirme aunque fuera un poco más en mis emociones. Respiré profundamente y sentí como si el aire llenaba no solo mis pulmones, sino cada rincón de mi ser. Cuando exhalé, sentí una resistencia, el peso de mis inseguridades y errores pasados surgiendo a la superficie. Pero esta vez, no me detuve. Expulsé el aire con fuerza, liberando no solo el oxígeno, sino esas limitaciones que me ataban. Fue entonces que el agua ante mí comenzó a agitarse. Las pequeñas ondas reflejaron imágenes cada vez más intensas. Vi rostros, mis seres queridos entrelazados con un vasto océano de extraños, todos unidos en esta danza interminable de vida. Las risas se mezclaban con llantos, formando un canto que resonaba en mi pecho. Al abrir los ojos, el estanque brillaba con una luz casi etérea, y entendí que la clave para mi transformación no se trataba solo de dar un paso hacia adelante, sino de abrazar cada rincón de mi existencia. Todos esos momentos, felices o dolorosos, eran hilos de la vida que necesitaba abrazar. Tu historia no es solo tuya, dijo la mujer plateada que, en un destello, había regresado. Es parte de un relato colectivo. Escucha y siente. El viaje apenas comienza. Mientras su voz se desvanecía, giré hacia el bosque, ahora vibrando con una energía palpable. Pero en el fondo de mi ser, una pregunta persistía y crecía más fuerte que antes: ¿cómo puedo integrarme plenamente en este tejido, y qué me falta para ser verdaderamente libre? Al dar la vuelta, mis sentidos estaban más agudizados que nunca. La energía del bosque parecía fluir a mi alrededor, pulsando con un ritmo que resonaba en mi pecho. Cada paso que daba era como un compás,
guiado por una sabiduría inexplicable que surgía desde dentro de mí. Mientras avanzaba, el murmullo lejano de un arroyo comenzó a llamar mi atención, insinuando un nuevo descubrimiento. Siguiendo el sonido, me adentré un poco más en el bosque. Los árboles se volvían más densos, sus ramas tejían una hermosa cúpula sobre mí, creando un espacio casi sagrado. En ese momento, comenzó a sentir un tira de energía, como si el propio bosque respirara con cada uno de mis latidos. La conexión era innegable. Finalmente, llegué al arroyo, sus aguas cristalinas se deslizaban sobre piedras lisas, creando una melodía de risas y susurros. Me senté en una roca junto al agua, dejándome absorber por sus vibraciones. Miré reflejado en las corrientes y los destellos de luz danzaban en la superficie, al igual que lo había visto en el estanque, pero con un aire aún más vivaz y palpable. Parpadeé, y en ese instante vi otra visión, esta vez más clara y profunda. Ante mí, apareció un anciano, cuya presencia irradiaba sabiduría. Su cabello era largo y blanco como la espuma del agua, y sus ojos parecían contener las profundidades de los océanos. «Soy el guardián de este lugar», dijo con una voz suave y resonante. «He observado a aquellos que buscan respuestas, y he sido testigo de sus miedos y sus victorias. ¿Qué buscas en el reflejo de estas aguas?». Sin atinar a responder, sentí que me invadía una mezcla de humildad y anhelo. Había tantas preguntas acumuladas, tantas corrientes de mi ser que querían ser escuchadas. Abrí la boca para hablar, pero el anciano levantó su mano y sonrió. «Las palabras son solo el eco de lo que hay en tu corazón. Ven aquí, escucha las aguas. La naturaleza tiene sus propios cuentos que contar». Con su gesto, me señalaba el arroyo. Sin pensarlo dos veces, incliné mi cabeza hacia él, cerrando los ojos una vez más. Poco a poco el murmullo del agua se transformó en una sinfonía de voces, cada susurro revelando fragmentos de historias que no eran solo mías, sino de toda la humanidad, el suspiro de un niño que aprendía a caminar, el lamento de un amante perdido, la risa de un grupo en celebración. Las visiones emergían y se desvanecían en un flujo interminable, y comprendí que todos compartimos el mismo ciclo, el mismo latido. Con cada inhalación, las historias llenaban los espacios vacíos que había negado. Era un regalo, una conexión que había estado buscando sin saberlo. «Cada historia tiene su propósito», continuó el anciano. «La compasión, la alegría, el dolor, todo es parte del viaje. Pero recuerda, para caminar con tu propia verdad, debes soltar lo que ya no te sirve. Adéntrate en el río de tu propia vida y permite que la corriente te enseñe». A medida que sus palabras penetraban en mí, una nueva pregunta comenzó a surgir: ¿qué debo dejar ir para seguir este camino de transformación? Y mientras las aguas bullían a mis pies, una especie de calma me envolvió. Comprendí que el camino no era solo hacia adelante, sino hacia adentro. De repente, una serie de imágenes comenzaron a fluir frente a mis ojos, hasta que una visión impactante me detuvo en seco. Vi un camino de luz que se bifurcaba. Uno conducía hacia un futuro vibrante, lleno de posibilidades, y el otro se adentraba en un oscuro bosque, donde las sombras danzaban velozmente. La sorpresa me paralizó. La bifurcación expandía su presencia, y tenía que elegir. La presencia del anciano continuaba ahí, serena y esperándome. «Ahora, escoge sabiamente. La libertad de tu alma está en cada decisión que tomas. ¿Hacia dónde te llevará tu luz? ¿Sería capaz de dejar atrás el dolor del pasado y abrazar una nueva realidad?». Mientras el eco de la pregunta del anciano se desvanecía en la mente, una sensación de inquietud y liderazgo comenzó a surgir en mí. La bifurcación parecía vibrar con posibilidades, cada opción latente y repleta de significados ocultos. Miré a lo lejos y vi cómo el camino de luz se extendía radiando calidez, mientras que el sendero sombrío parecía atraerme con una mezcla de incertidumbre y, curiosamente, de familiaridad. «Debes contemplar las sombras», murmuró el anciano, como si pudiera leer la batalla que se libraba dentro de mí.
En cada oscuridad, hay lecciones que son imprescindibles para la luz que deseas abrazar. Tomé un profundo aliento, ansioso por aligerar mis pensamientos pero también temeroso de lo que la oscuridad pudiese revelar. Aquello que no conocía me generaba un profundo respeto, y una chispa de curiosidad se encendió en mi interior. ¿Y si al atravesar la penumbra podía encontrar las respuestas que buscaba? Recuerda, lo que parece que nos atrapa a menudo es lo que nos llevará a la liberación, prosiguió el anciano, sus ojos destilando entendimiento. La respiración es la clave que desbloquea los secretos del alma. Permite que el aliento guíe tu viaje. Sin más, decidí inclinarme hacia el sendero oscuro. La decisión apenas había brotado en mí cuando un inesperado susurro comenzó a emanar del arroyo. Era como si las aguas hablaban en un lenguaje que nunca antes había escuchado. Cerré los ojos de nuevo, buscando la conexión con la esencia del mundo que me rodeaba. Empecé a escuchar los ritmos de mi respiración, cada inhalación trayendo consigo claridad, cada exhalación liberando lo que estaba dispuesto a soltar. Al hacerlo, las sombras comenzaron a materializarse, transformándose en visiones vivas que me transportaron a momentos de sufrimiento y de lucha. Allí estaban mis anhelos frustrados, los temores que había ocultado y las pérdidas que aún pesaban en mi corazón. Las imágenes se proyectaban como una película que desfilaba ante mis ojos. Veía cómo comerciantes en un mercado reían, pero al mismo tiempo podía sentir una pérdida interna, una traición que había afectado mi confianza en los demás. Recordé mi deseo de viajar, de explorar lo desconocido, y como la rutina me había mantenido cautivo, una oleada de energía recorrió mi cuerpo, y comprendí que esas experiencias eran mis sombras. Cada una de ellas traía consigo una lección grabada a fuego, un susurro en el viento que clamaba por ser escuchado. Las sombras son solo el reflejo de tu luz interna, decía el anciano. Si aprendes a amarlas, a aceptarlas, la luz brillará con más fuerza. Poco a poco, los sentimientos de tristeza y angustia que me acechaban se transformaban en gratitud. Era el momento de abrazar mi historia, no como un lastre, sino como una parte integral de mi crecimiento. Un nuevo propósito se despertaba en mí, mientras la quietud del bosque resonaba y el arroyo continuaba fluyendo, sentí que la luz comenzaba a convertirse en guía. El oscuro sendero ya no parecía tan aterrador, sino un camino necesario para lo que debería venir. A medida que mis pensamientos se despejaban, el anciano señaló hacia un claro en el bosque donde las sombras se mezclaban con la luz. Ahí está el siguiente paso de tu viaje, dijo. Transforma lo que sientes, y deja que tu voz se eleve. Con el corazón palpitante, comprendí que ya no estaba solo. Cada sombra que había enfrentado era parte de un tapiz más grande, entrelazado con historias de conexión y unidad. Podría encontrar el equilibrio entre la luz y la oscuridad que me permitiría avanzar sin miedo. Miré hacia adelante, preguntándome qué me sorprendería en ese claro. ¿Sería allí donde finalmente descubriría el secreto oculto que anhelaba? El claro se extendía ante mí, un hermoso espacio donde la luz y la sombra danzaban en un abrazo. La brisa susurraba a través de las hojas, y el canto de las aves parecía hacer eco de un mensaje profundo. Con cada paso que daba, el murmullo del arroyo se convertía en una sinfonía que envolvía mis sentidos, llevando consigo todo el peso de las experiencias que había liberado. En el centro del claro, un altar rústico emergía del suelo cubierto de musgo, adornado con flores silvestres de vivos colores que parecían mirar hacia el cielo. Cada pétalo parecía vibrar con una energía propia, como si formara parte de un lenguaje antiguo que aún resonaba en la tierra. Mientras me acercaba, sentí que el altar emanaba una calidez que penetraba en mis huesos. Era un recordatorio de que la vida, en todas sus facetas, estaba interconectada. Coloqué mis manos sobre la superficie de piedra fría y cerré los ojos. Las visiones comenzaron a desplegarse nuevamente. Esta vez, en lugar de sombras y desesperaciones, sentí que se presentaban ante mí visiones de luz, de esperanza, de pequeñas victorias que había olvidado en mi búsqueda incesante por más. Recordé momentos de risa compartida,
de amor incondicional, de luces brillando en la oscuridad. El eco de un mantra resonó en mi corazón: soy luz, soy sombra, soy todo lo que hay entre ellos. Al repetirlo, la resonancia se volvió más intensa, como si cada palabra fuese una semilla plantada en mi ser. La vibración del mantra despertó algo que había estado dormido dentro de mí, una conexión con la sabiduría que había aguardado por este encuentro. Escucha al viento, susurró una voz, suave como el roce de un ala contra la piel. Abrí los ojos y vi que el anciano había aparecido a mi lado, con una expresión de serenidad en su rostro. El viento es un guardián de secretos, un maestro que te invita a escuchar más allá de las palabras. Cada soplo trae consigo los ecos de los ancestros que han caminado por estos senderos. Ahí reside el conocimiento que has buscado, la clave que te permitirá transformar tu ser, indicó, señalando hacia el horizonte donde la luz comenzaba a intensificarse. A medida que la brisa jugueteaba con mi cabello, sentí que una ola de conexión me atravesaba, y me di cuenta de que el viento no solo traía recuerdos, sino también preguntas. ¿Qué me estaba enseñando la naturaleza sobre el arte de ser? ¿Qué lecciones se escondían en los momentos de pausa, en la quietud de mi mente? El anciano sonrió, como si comprendiera mi búsqueda interna. La respiración es un puente a esa sabiduría. En cada inhalación encuentras tu esencia, y en cada exhalación, la oportunidad de soltar lo que ya no te sirve. Practica la respiración ancestral, y permite que cada aliento te lleve más cerca de tu verdad. Comencé a respirar con intención, sintiendo cada aire que entraba en mis pulmones y cada vibración que se expandía en mi ser. De repente, las flores silvestres se sacudieron como si respondieran a mi energía. Cada inhalación trajo consigo una verdad olvidada, y cada exhalación liberó un miedo antiguo. Comprendí que en esos actos sencillos de respiración existía el poder de la transformación. Las nubes se deslizaban lentamente en el cielo, y en ese momento de profunda conexión, una pregunta resonó en mi interior. ¿Podría el arte de la respiración ancestral ser el puente para reconciliar mis sombras con mi luz? ¿Sería este claro el umbral hacia la integración de mi ser? Cerré los ojos una vez más, preparado para recibir las respuestas que aún estaban por venir, sintiendo que cada inhalación me acercaba más a la esencia de quien realmente era. Mientras las respiraciones continuaban fluyendo con cada latido, una profunda sensación de paz comenzó a inundar mi ser. La luz en el claro se intensificó, bañando todo con un resplandor dorado que parecía originarse en mi interior. Fue un momento trascendental, donde la esencia del universo se conectaba con la mía, como si ambos hiciéramos una danza interminable. Las visiones comenzaron a volver, pero esta vez eran diferentes. No eran sombras del pasado, sino un despliegue de posibilidades brillantes. Veía imágenes de mí mismo transmitiendo la sabiduría que había recibido, conectando a otros con la magia de la respiración, guiando almas perdidas hacia la luz. Todo lo que había vivido, cada dificultad y angustia, se convertía en el tejido de mi propósito. Sentía que mis luchas no eran un lastre, sino una fortaleza que me conectaba con la humanidad. Estás en el precipicio de tu despertar, resonó la voz del anciano que ahora parecía ser parte de cada hoja, cada respiración del bosque. Es el momento de abrazar tu verdad y compartirla con el mundo. Eres un canal, un puente entre lo antiguo y lo nuevo, entre la luz y la sombra. La revelación se apoderó de mí. No estaba destinado a ser solo un receptor de conocimiento, sino un facilitador, un faro de luz en medio de la confusión. Debía llevar esa sabiduría al mundo, recordando a otros la fuerza que reside en su propia respiración. Cada inhalación era un acto de conexión, cada exhalación una oportunidad de liberación. Mientras más recibía este mensaje, más clara se hacía mi misión. El anciano sonrió, y en sus ojos vi reflejadas mis propias verdades olvidadas. La respiración es la clave del despertar. A través de ella, despiertas no solo tu ser, sino las almas que buscan la luz. Cuando permites que este conocimiento fluya a través de ti, transformas no solo tu vida, sino la del mundo que te rodea. Tomé un profundo aliento, llenándome de gratitud.
La luz, el aire fresco, cada hoja en los árboles me recordaban que somos parte de un todo, una red de seres vivos interconectados por la vivencia y la experiencia. En ese momento de claridad, comprendí que la vida no era un viaje en solitario, sino una sinfonía conjunta donde cada nota importa, donde cada ser tiene su papel único y esencial. Con cada nuevo ciclo de respiración, el peso de mis dudas y temores se disipaba. Las imágenes del pasado se transformaron en lecciones, y cada exhalación se sentía como un regalo de transformación. Sentía que estaba dejando atrás más que solo recuerdos, soltaba cargas que ya no necesitaba llevar. Al abrir los ojos, el claro resplandecía con una energía renovada. Las flores parecían danzar al compás del viento, y el animalito que habitaba en el bosque, asomándose entre los arbustos, me observaba con curiosidad. En medio de esta vibrante naturaleza, sentí que había alcanzado una nueva comprensión. Era el momento de actuar, de dar un paso hacia el futuro con confianza. Ya no caminas solo, has integrado todas las partes de ti, decía el anciano, su voz suave como la brisa. Cada historia que llevas, cada cicatriz, es un peldaño en la escalera hacia tu luz auténtica. Nunca olvides, siempre hay la posibilidad de renovarte, de ser más grande de lo que eras antes. Con esas palabras reverberando en mi interior, supe que estaba listo para llevar este conocimiento fuera del bosque. Me despedí del anciano, confiando en que su guía siempre estaría conmigo, tan natural como el aire que respiraba. Con un último profundo suspiro, permití que el amor anidado en mi corazón creciera, extendiéndose hacia el mundo. Mientras me adentraba de nuevo en el bosque, comprendí que mi misión en la vida era tan simple como recordar a otros la magia de la respiración. Cada persona, un maestro a su manera, tiene la capacidad de despertar. Y así, rodeado de la belleza serena del bosque, sentí que la verdadera paz no se encontraba solo en la búsqueda individual, sino en la conexión con todos los seres que comparten este viaje. Finalmente, terminé mi viaje como un nuevo ser, transformado y listo. Ahora que había encontrado mi propósito, uno que iluminaba mi corazón y guiaba mis pasos, supe que cada aliento daría vida a mis sueños y esperanzas. En ese momento, entendí que no hay secretos ocultos, solo conexiones profundas y el poder del aliento que nos une a todos. Así, con el corazón ligero y el alma resplandeciente, caminé hacia el futuro, recordando siempre que en cada respiración reside la promesa de un nuevo comienzo. El paisaje de la vida se expande ante ti, respira hondo, y deja que cada aliento sea una puerta a la infinita posibilidad del universo.